Les damos la bienvenida a un nuevo webinar que tenemos preparados para ustedes el día de hoy con el tema de autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo. Tu empresa está lista para este trámite. Este webinar va a estar a cargo de nuestra contadora Norma Robles Ulloa, que es socio director de Robles Ulloa y Asociados. Ella es licenciada en Contador Público, es egresada de la Autónoma de Baja California, cuenta con diversas certificaciones en temas de contaduría pública y especialización fiscal, así como en acreditaciones para dictaminar en materia de seguro social, número e Infonavit. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en temas de seguridad social y capital humano y actualmente, como les comentaba, es socio director de Robles Asociados Ulloa. Norma, mucho gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y pues bueno, agradecemos nos compartas más información sobre este tema. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por ahí hacen una observación en relación con los micrófonos, los audífonos. Pero bueno, entiendo que sí me escuchan bien. Igual yo te escuché bien en tu presentación, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Paulina. Entonces voy a compartir. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar de este tema que finalmente se volvió ya pues es una obligación que cada año los patrones tienen que cumplir, que es la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo. Si bien es cierto, es un tema a lo mejor un poco recurrente, cada año vemos y cada año calculamos la prima, sin embargo, pues es importante recordar algunos puntos que pueden ser de relevancia en el cálculo de esta prima y también ver los posibles puntos que a lo mejor el Seguro Social nos pudiera observar y que nos originen alguna rectificación. Como lo comentaba Paulina, las dudas las pueden estar dejando en el chat y ya al final le podemos dar lectura y las podemos resolver. La autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo es una obligación de los patrones que nace ya hace un par de años. Anteriormente el Seguro Social es quien determinaba esta prima, sin embargo esta obligación pues se le traspasa a los patrones. Y en resumidas cuentas, la prima de riesgos de trabajo mide la peligrosidad de la actividad de la empresa, es decir, en función a los riesgos que le sucedan a los trabajadores que están trabajando con los patrones y en función a la gravedad de estos riesgos de trabajo, pues es como va a resultar la nueva prima que están calculando los patrones. A más riesgos de trabajo, entre más riesgos de trabajo sucedan, obviamente la prima va a ser más alta y eso significa que mi actividad es más peligrosa. A menos riesgos de trabajo, pues menor será la prima y bueno, por ende la peligrosidad de mi actividad será menor. Les comentaba que la determinación de la prima de riesgo de trabajo queda a cargo del patrón. La autodeterminación el cálculo que se haga de la prima de riesgos de trabajo por parte del patrón se debe de presentar dentro del mes de febrero. No se puede presentar en enero, no se puede presentar en marzo, tiene que ser dentro del mes de febrero. Y esta autodeterminación que hagan los patrones puede ser revisada por el Seguro Social y en su caso corregida. Y si es que el Seguro Social la corrige, estaremos recibiendo una resolución de rectificación de la prima que vamos a ver también qué hacemos ante el momento en que recibamos esta rectificación de la prima. En este cálculo de la prima de riesgos de trabajo intervienen los riesgos de trabajo. Y bueno, como riesgos de trabajo tenemos que entender que son los accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo. Los accidentes de trabajo, creo que todos más o menos entendemos lo que es un accidente, pues es toda perturbación de forma inmediata que sufre el organismo derivado de la acción o con
motivo del trabajo que estén realizando los trabajadores. Y el tiempo en que se sucede este accidente, pues será en cualquier tiempo y en cualquier lugar que se preste el servicio, siempre y cuando sucede el accidente de trabajo. La enfermedad de trabajo también, que se incluye o se cataloga como un riesgo de trabajo, es todo aquel estado patológico que tenga el trabajador y que su motivo o el origen sea su trabajo o sus funciones. Y esta enfermedad, estas enfermedades de trabajo se originan en el medio en el que el trabajador se desempeñe o se ve obligado a prestar sus servicios. En todos los casos se consideran como enfermedades de trabajo las establecidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se contemplan alrededor de 161 enfermedades. Más adelante vamos a ver el tema del COVID, que creo que es un tema que pues ahorita nos ocupa y nos preocupa en el tema de los riesgos de trabajo. Para que yo pueda incluir estos riesgos de trabajo en la determinación de la prima, tienen que estar terminados en el ejercicio en que tienen que estar terminados en el ejercicio por el cual estoy haciendo el cálculo de la prima. En este caso, nosotros vamos a calcular la prima del 2021, que la vamos a presentar en el mes de febrero del 2022. Y entonces, los riesgos de trabajo que yo voy a incluir en mi declaración serán aquellos que estén terminados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. ¿Cómo sé cuando un riesgo de trabajo está terminado? Bueno, cuando al trabajador se le emita la ST2, que es la alta médica. No teniendo alta médica el trabajador, no se puede considerar como que está terminado el riesgo y por lo tanto no se debe de incluir en la prima. Los accidentes en trayecto, si bien es cierto cuando el patrón recibe el ST7 dictaminado, lo pueden dictaminar como, más bien lo van a dictaminar como un riesgo de trabajo, pero si es un accidente en trayecto, no se incluye en el cálculo de la prima de riesgos de trabajo. Términos generales, esto es lo que se involucra en el cálculo de la prima de riesgos de trabajo y vamos a ver cada uno de los detalles que tenemos que tomar en cuenta para hacer este cálculo. Como accidente en trayecto se considera aquel que se produce cuando el trabajador se traslada de su domicilio a su fuente de trabajo o viceversa, cuando es de su fuente de trabajo hacia su domicilio. Y en estos accidentes de trayecto, en trayecto se tienen algunas inquietudes. Primero, ¿qué trayecto debo de considerar? Si es exclusivamente el trayecto sin ninguna desviación entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo y viceversa, o puedo tener alguna desviación. La ley no contempla alguna regulación al respecto, sin embargo, sí hay criterios que ha tomado el Seguro Social en donde nos dice, bueno, se va a considerar accidente en trayecto el trayecto habitual que siga el trabajador para llegar al centro de trabajo y viceversa. Por ejemplo, en el caso de las madres trabajadoras, en donde a lo mejor van a dejar a sus hijos a la guardería y entonces hacen un desvío de su ruta y entonces se considera como accidente en trayecto lo que suceda del domicilio de la trabajadora hacia la guardería y de la guardería al centro de trabajo y viceversa. Entonces, no necesariamente los trayectos sin ninguna escala se pueden considerar en trayecto. También hay algunas situaciones particulares que se pueden considerar en trayecto, perdón, y son aquellas que se pueden dar por situación extraordinaria. Por ejemplo, en el caso de que el trabajador ya sea que de su domicilio o del centro de trabajo tenga que ir a algún hospital por alguna situación de emergencia
porque tenga que desviar su camino por ir a algún funeral, etcétera. Esos desvíos por situaciones extraordinarias también se van a considerar como accidente en trayecto. En cuanto al tiempo, ¿qué tanto tiempo antes se va a considerar como accidente en trayecto y cuánto tiempo después de la jornada también se va a considerar como accidente en trayecto? No hay una regla, no hay una disposición por parte del Seguro Social, simplemente es el tiempo razonable que se incurra en ese trayecto habitual que hace el trabajador de su centro de trabajo a su domicilio y viceversa. También hay duda en cuanto a los accidentes que suceden en el transporte proporcionado por el patrón, en donde en estos casos, pues sí son calificados como riesgos de trabajo, y ahí habrá que ver las circunstancias en las que se da el accidente para ver si efectivamente es un accidente de trayecto o es un riesgos de trabajo que se le van a asignar al patrón. Los riesgos de trabajo, es importante conocer las consecuencias porque en función a ello es lo que vamos a incluir en nuestra declaración en nuestra autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo originan 4 consecuencias. Primero, la incapacidad temporal, que es la que comúnmente conocemos, en donde el trabajador tiene un certificado de incapacidad emitido por el Seguro Social que le imposibilita ir a trabajar, y esta incapacidad temporal básicamente justifica días de ausencia a las labores del trabajador. Estos certificados de incapacidad o esta incapacidad temporal en días no va a poder ser más de 52, no va a ser mayor al equivalente a 52 semanas, solamente por situaciones extraordinarias y cuando exista algún examen médico o algún dictamen que así lo emita el Seguro Social, en donde se le pueden autorizar al trabajador otras 52 semanas de incapacidad. Pero regularmente un trabajador a las 52 semanas tiene que ya estar o dado de alta o en su caso emitida una incapacidad permanente, ya sea parcial o total. En estos casos de incapacidad temporal, el trabajador recibe como subsidio el 100% de su salario base de cotización. Otro de las consecuencias es la incapacidad permanente parcial, que son las famosas IPP, en donde estas incapacidades permanentes es cuando el trabajador sufre un daño permanente en su organismo que le impide que esté laborando o que esté desempeñando sus funciones conforme lo venía haciendo anteriormente. Estas incapacidades permanentes parciales están emitidas acorde también a una tabla que está establecida en la Ley Federal del Trabajo, y dependiendo de la parte o el miembro que el trabajador tenga, en donde se tenga el daño, será el porcentaje que se le va a asignar. En el caso de los subsidios o de las pensiones que recibe el trabajador, si es que tiene una incapacidad permanente parcial, cuando es una incapacidad permanente parcial mayor al 50%, el trabajador obtiene de forma automática una pensión. Cuando el porcentaje de incapacidad permanente parcial es del 1% al 25%, no se le emite o no se le dictamina una pensión, se le entrega una indemnización global, en donde el trabajador recibe esa indemnización y puede seguir desempeñando sus funciones como lo venía haciendo anteriormente. Cuando el porcentaje de incapacidad permanente parcial va entre el 25% y el 50%, entonces al trabajador le dan la opción de irse a una indemnización o continuar con el proceso de pensión. Ya será la decisión del trabajador que acceda a cualquiera de estos dos pagos, ya sea pensión o una indemnización optativa.
Estas incapacidades permanentes parciales, cuando se emiten, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, el dictamen inicial es una IPP provisional. Es decir, si al trabajador le dictaminan, por ejemplo, una incapacidad permanente del 10%, ese 10% es un dictamen o es un porcentaje provisional. Lo provisional significa que el trabajador tendrá que estar en observación y acudiendo a terapias y a un control médico que le asignará el Seguro Social para ver si ese porcentaje se modifica. Y el Seguro Social tiene un lapso de 2 años para emitir la incapacidad permanente definitiva, y en donde ya viendo una incapacidad permanente definitiva, ese porcentaje ya no se mueve. Y entonces, en el caso que les comentaba de un trabajador que a lo mejor tienen su dictamen de incapacidad permanente provisional un 10%, a los 2 años puede ser que ese 10% con los procesos de rehabilitación y demás, a lo mejor el trabajador bajó ese porcentaje a un 7%, y ese será el porcentaje de incapacidad permanente definitiva. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra declaración cuando tenemos una incapacidad permanente provisional y luego una definitiva? Lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la otra consecuencia de un riesgo de trabajo, que son las incapacidades permanentes totales, en donde el trabajador definitivamente ya no está apto para desempeñar algún trabajo y automáticamente entra a proceso de pensión. Cuando el trabajador entra a un proceso de incapacidad permanente total, cuando esa incapacidad permanente total se origina por un accidente de trabajo, su pensión será equivalente al 70% de su último salario base de cotización. Cuando es originada por una enfermedad, su pensión será equivalente al 70% del salario base de cotización promedio que tuvo en las últimas 52 semanas, que básicamente es un año. Y la última de las consecuencias, y la más desafortunada, pues obviamente de un riesgo de trabajo, es la muerte del trabajador. Estos 4 elementos son los que nos van a ayudar a determinar cada una de las variables que se incluyen en la fórmula para el cálculo de la prima de riesgos de trabajo o el cálculo de la siniestralidad de las empresas. Cuando una vez que se emiten los dictámenes de posibles riesgos de trabajo, si el trabajador no está conforme con la calificación que el Seguro Social le dio, el trabajador puede interponer un recurso de inconformidad. No así el patrón. En caso de que el patrón no esté conforme con la calificación que se le dio o la dictaminación que se le emitió al posible riesgos de trabajo, no hay un procedimiento que esté establecido en la ley, pero al final de cuentas lo vamos a analizar más adelante. La recomendación es que si un patrón no está conforme con la calificación que se le hizo al riesgo de trabajo y tiene todos los elementos para probarle al Seguro Social que efectivamente no fue un riesgo de trabajo, entonces la recomendación es que en tu cálculo de la prima no lo incluyas como un riesgo de trabajo. Obviamente esto te va a originar que el Seguro Social revise tu cálculo e identifique que no incluiste a ese trabajador, y por consiguiente te va a venir una rectificación de la prima. ¿Cuáles son los documentos que tengo que tener ahorita ya para poder elaborar la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo? Primero tengo que tener todos los ST7. Los ST7 son los avisos para calificar un probable accidente de trabajo, pero también esos avisos, una vez que se hace la narración del accidente por parte del trabajador y por parte del patrón, el Seguro Social incluye el dictamen
en el reverso de este aviso ST7. Entonces, este aviso, además de que es un aviso que yo le mando al Seguro Social o el trabajador presenta ante el Seguro Social para calificar un probable accidente de trabajo, ahí mismo también viene el mismo dictamen respecto de ese accidente y en donde el Seguro Social me va a decir si efectivamente es un riesgo de trabajo o no lo es. El aviso ST9 es cuando es el aviso que se hace para calificar una probable enfermedad como de trabajo. Y también el mismo comentario que para el aviso ST7, este aviso ST9, ahí mismo en la parte del reverso viene el dictamen emitido por parte del Seguro Social y ahí podemos identificar si es que es un riesgo de trabajo que tendremos que incluir en el cálculo de la prima. Tenemos que tener los avisos ST8 en el caso de que tengamos algún trabajador que tuvo un accidente con nosotros y tuvo una recaída y entonces este dictamen me va a confirmar la recaída del trabajador por algún riesgo de trabajo que haya sucedido. Los certificados de incapacidad los tengo que tener porque finalmente con ello amparo los días en los cuales el trabajador se ausentó por cuestiones de el accidente que sufrió. La alta médica, que es el ST2, en donde este documento me sirve básicamente para determinar cuándo el trabajador está apto para regresar a sus funciones. En tanto el trabajador no me exhiba el ST2 o la alta médica, yo no puedo recibir al trabajador en las instalaciones porque entonces estaría cometiendo una falta. La alta médica es única y exclusivamente para determinar la fecha en la que el trabajador debe de estar regresando a sus labores. En algunos casos puede ser que, por ejemplo, en la alta médica inclusive se señalan algunos datos del accidente o de la enfermedad de trabajo. Puede ser como datos de la fecha del accidente, puede ser inclusive el tipo de accidente, ya sea accidente de trabajo, accidente en trayecto o enfermedad. Si difiere la información que se manifiesta en el alta médica con el aviso ST7 o el ST9, la información que predomina o la información que es válida y la que ustedes tienen que incluir en su autodeterminación es la información señalada en los avisos ST7 y ST9. Lo único, para lo cual me sirve la alta médica únicamente es para saber la fecha en la que el trabajador debe de regresar a sus labores. La alta médica no me sirve para determinar cuándo inició el riesgo de trabajo, qué tipo de riesgo de trabajo es, etcétera. Y luego tenemos los ST3, en donde a través de los ST3 encontramos los dictámenes de incapacidad permanente o de función del trabajador. Les comentaba que en estos casos el ST3, cuando se emite por primera vez, se emite como un dictamen de incapacidad permanente provisional. Este estatus de provisional de este aviso o de este formato está sujeta a revisión en 2 años por parte del Seguro Social. Y evidentemente cuando nosotros tenemos o el trabajador nos trae una ST3 o un dictamen de incapacidad permanente provisional, forzosamente a los 2 años tenemos que estar buscando el ST3 definitivo o el ST3 de la incapacidad permanente definitiva. Si yo tengo un dictamen inicial ahorita, no me puedo desatender de ese riesgo de trabajo porque forzosamente va a venir una reevaluación a la incapacidad permanente de ese trabajador y puede ser que suba su porcentaje de incapacidad o que disminuya y en el caso de que aumente, evidentemente me va a afectar en mi prima de riesgo de trabajo. Estas revaluaciones que se hacen a las IPP, que se hacen en un periodo de 2 años,
las tengo que buscar aun cuando el trabajador ya no esté conmigo. Esa es una regla de las incapacidades permanentes parciales y en general de los riesgos de trabajo. El patrón debe de pagar las consecuencias de esos riesgos de trabajo que suceden aun cuando ya no están laborando conmigo los trabajadores que los sufrieron. Y así, por ejemplo, si el trabajador tuvo esta incapacidad permanente provisional, la definitiva me tendrá que afectar en mi siniestralidad aun cuando ya no esté conmigo. Si el trabajador tiene una recaída por un riesgo de trabajo que le sucedió, pero ya no está conmigo y esa recaída incluyó o le enviaron al trabajador días de reposo y eso ameritó certificados de incapacidad, esos días de la recaída también tienen que afectar mi siniestralidad aun cuando el trabajador ya no esté conmigo. Y aquí les comentaba que los riesgos de trabajo tienen que, para que se deban de incluir en la declaración anual, en la autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo, tienen que estar terminados en el ejercicio en el que estoy haciendo la revisión. Ahorita nosotros estamos haciendo la revisión del 2021, por lo tanto, todos los riesgos de trabajo que voy a incluir yo es aquellos que terminaron en el 2021 y para que considerarse como riesgos de trabajo terminados tiene que haber emitida una ST2, que es el formato de alta médica. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos, les quiero ejemplificar los posibles escenarios que tenemos en los casos de la conclusión de riesgos de trabajo. Tenemos un riesgo de trabajo que inició el 25 de octubre del 2020. Al cerrar el año, el 31 de diciembre, este trabajador tenía 68 días de incapacidad, pero esa incapacidad estuvo también activa hasta el 2021 y la alta médica o la ST2 del trabajador se emitió con fecha 31 de marzo, por lo tanto este trabajador tuvo una incapacidad de 89 días en el 2021. Este riesgo de trabajo está terminado en 2021, aunque fue iniciado en 2020. Y entonces, para la declaración anual de riesgos de trabajo del 2021, yo tengo que traerme todas las consecuencias de ese riesgo de trabajo al ejercicio donde esté emitida la alta médica. Y entonces, en mi declaración para este trabajador, yo voy a considerar como días de incapacidad los 68 días que estuvo de incapacidad en el 2020 más los 89 días que estuvo de incapacidad en el 2021. Y entonces sumo los 2 días, 68 más 89, y ese total es el que voy a incluir en mi declaración anual de riesgos de trabajo. Tengo el otro supuesto en donde estoy en 2021. El trabajador tuvo un riesgo de trabajo que inició el 10 de diciembre. Por lo tanto, al 31 de diciembre tuvo una incapacidad de 22 días. Ese trabajador se le emite la alta médica el 20 de enero del 2022. Es decir que en 2022 tiene una incapacidad de 19 días. Como en el caso la alta médica está emitida en el 2022, es decir, este riesgo de trabajo no corresponde al 2021, por lo tanto, en mi declaración anual de riesgos de trabajo, no voy a incluir los efectos de estos riesgos de trabajo, ni en días de incapacidad, ni en porcentajes de incapacidad permanente si es que lo hubiera. Este riesgo de trabajo se va a ir todo en la autodeterminación del ejercicio 2022. Acuérdense que en el caso de que el patrón no inscriba a sus trabajadores
o no lo haga con los salarios reales y sucede un riesgo de trabajo, el Seguro Social le va a dar todas las prestaciones al trabajador, pero el patrón deberá de cubrirlas o restituirlas al Seguro Social a través de los famosos capitales constitutivos. Y bueno, ya sabemos lo que incluye un capital constitutivo, es el cobro que el Seguro Social nos va a hacer por la atención médica, el uso de instalaciones hospitalarias, exámenes médicos, análisis y cualquier otro gasto que se haga para la atención médica del trabajador, más aparte un 5% por gastos de administración. El capital constitutivo en el caso de riesgos de trabajo procede aun cuando se haya presentado el aviso dentro del aviso de inscripción o el aviso de modificación de salario, aun cuando se hubiera presentado dentro del plazo que tenemos para hacerlo, que son 5 días hábiles. Esto quiere decir que si el trabajador ingresa a laborar el día de hoy, y como yo tengo 5 días de plazo para presentarlo, pues a lo mejor le cuento los 5 días y supongamos que se vence el miércoles próximo. Y entonces yo digo, bueno, tengo 5 días, me voy a esperar el miércoles a presentarlo. Y si el trabajador el día de hoy le sucede un accidente, ese accidente y las consecuencias que en su caso se tengan, atención médica, incapacidades permanentes, defunción y demás, el trabajador no los va a cobrar a través de un capital constitutivo, aun cuando yo hubiera tenido la intención de presentar el aviso dentro del plazo de los 5 días hábiles. Ahora, el tema de la prima de riesgo de trabajo, cuando esta prima de riesgo de trabajo sirve para determinar las cuotas que va a pagar el patrón en el seguro de riesgos de trabajo. Esta prima o pues sí, este porcentaje, esta prima de riesgos de trabajo, cuando es el primer año de inscripción del patrón o cuando cambió de clase, siempre me voy a ubicar en una prima media que está contemplada en la ley, que ahorita la vamos a ver. Voy a multiplicar la suma de los salarios bases de cotización de mis trabajadores por la prima media y esa va a ser la prima que voy a cubrir para efectos del seguro de riesgos de trabajo. ¿Cuándo voy a hacer ese cambio de esa prima media? Bueno, cuando tenga un año completo de 12 meses en donde haya iniciado, en donde haya cubierto la prima media desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si yo ya tuve un periodo completo de 12 meses del 1 de enero al 31 de diciembre cubriendo la prima media, entonces ya me corresponde hacer el cálculo de la prima de riesgos de trabajo con la fórmula que ahorita vamos a platicar. Estas son las primas medias que les corresponden a los patrones cuando se inscriben por primera vez o cuando cambian de actividad y por ende hay un cambio de clase. Las clases agrupan a diferentes actividades en donde las actividades menos peligrosas están comprendidas en la clase 1 y las actividades más peligrosas están comprendidas en la clase 5. Les comentaba que los patrones de reciente registro se van a ubicar o van a ubicar su actividad en alguna de las clases que están aquí señaladas y en función a esa clase que hayan determinado van a pagar la prima media. Por ejemplo, si tengo un patrón en donde su actividad quedó comprendida en la clase 2, tendrá una prima media de 1.13065. Esa prima media deberá de aplicarla por un periodo completo de 12 meses. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que se dan estos efectos en la utilización o la aplicación de la prima. Si un patrón lo di de alta el 1 de enero del 2021, este patrón evidentemente tiene un periodo de operaciones desde enero hasta el 31 de diciembre. Y en este periodo
cotizó con la prima media de su clase, por lo tanto, está ahorita en 2022 obligado a presentar o a calcular su siniestralidad a través de la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo. Y entonces, enero y febrero del 2022 va a continuar aplicando su prima media, pero a partir de que presente su autodeterminación, que es a partir de marzo y hasta febrero del año siguiente, va a cotizar con la prima nueva que haya determinado y que haya declarado ante el Seguro Social. Esta es la regla para un patrón que haya cotizado un periodo completo de 12 meses. Cuando tenemos un periodo incompleto de 12 meses, estos son los efectos. Si el patrón lo di de alta el 11 de enero, entonces este patrón, si bien es cierto, tuvo un periodo de operaciones desde enero hasta diciembre, pero enero no fue completo, es decir, no empezó el 1 de enero. Por lo tanto, no tenemos un periodo completo de enero a diciembre de 2021. Este 2021 lo cotizó obviamente con la prima media que le correspondía a su clase. Como no tuvo un periodo completo, el 2022 tiene que continuar con esa prima media. Y entonces, si el 2022 ya los cotizó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con esa prima media, entonces él estará obligado a hacer el cálculo de su determinación hasta febrero 2023. Aquí hay un error en la lámina, febrero 2023. Y en enero y febrero del 2023 va a cotizar con la prima media y a partir de marzo 2023 es cuando va a ser la modificación de su prima. Estos son los efectos en la prima, los efectos, sí, en la prima, cuando son periodos regulares o irregulares, en el caso de que inicien actividades o en el caso de que cambien su actividad y se modifique su clase. Si ustedes cambian de actividad, pero quedan comprendidos dentro de la misma clase, esta regla no les aplica. Tendrán que continuar como si fuera un ejercicio normal. Esta es la fórmula para determinar la prima de riesgos de trabajo. Es una fórmula en donde se involucran por ejemplo, el valor de la S, que son el total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal, que son los certificados de incapacidad y que básicamente está evaluado en días. La V, que es un valor constante de la fórmula, eso no lo tenemos que determinar, esto ya está de forma fija en la fórmula. El valor de la I, que es la suma de los porcentajes de incapacidades permanentes parciales, ya sea provisionales o definitivos, y eso divididos entre 100. Incapacidades permanentes parciales o totales, el número de defunciones, que es el valor de la D, el factor 2.3, que es un factor fijo, es un factor que ya está fijo en la fórmula, no tenemos que determinar, excepto si tenemos por ahí una autorización para disminuirlo, pero esa es una certificación que tendrán que tener los patrones para poder bajar ese 2.3 de factor primo. Y luego el valor de la N, que es el número de trabajadores expuestos a los riesgos de trabajo, y la prima mínima, que ese es un valor constante en la fórmula, es la prima mínima que yo voy a poder determinar al hacer la sustitución de los valores. La prima mínima es lo menos que puedo pagar en el seguro de riesgos de trabajo. Les comentaba al inicio que en estas variables de la fórmula, como es el total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal, la suma de las incapacidades permanentes, ya sean parciales o totales, el número de defunciones, en estas tres variables no se van a incluir
las consecuencias o los efectos de los riesgos de trabajo que se hayan dictaminado como accidentes en trayecto. Solamente vamos a incluir aquellos que sean accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Este cálculo de la prima lo van a hacer, están obligados todos los patrones, pero hay algunas excepciones en los que el patrón puede optar por no presentar el cálculo. Y son dos supuestos en aquellos casos en los que los trabajadores tengan menos de 10 trabajadores, pueden optar por no presentar la declaración, pero van a continuar, van a pagar conforme una prima media. Y también, pues cuando no tengamos cambio en la prima, es decir, la prima del año pasado quede igual a la de este año, no estaré obligada a presentar la declaración o la autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo. Y regularmente esto se da cuando los patrones ya están en la prima mínima y bueno, no tienen accidentes, pues ya no pueden bajar de la mínima, por lo tanto conservan esa prima y entonces no estoy obligado a presentar mi autodeterminación. Lo que tengo que observar para la determinación de cada una de las variables que se incluyen en la fórmula. Por ejemplo, tengo el valor de la S, que es el total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal. En estos casos, voy a sumar todos los días que yo tenga amparados con un certificado. Obviamente tendrán que ser de los riesgos de trabajo terminados. Y estos riesgos, estos días perdidos van a ser equivalentes desde el primer día en que se emitió el dictamen por riesgos de trabajo hasta el día en que se le decrete al trabajador la alta médica. Hay ocasiones en que no tengo la totalidad de los certificados y entonces lo recomendable es poner, oye, pues súmale los días desde que el trabajador se atendió por primera vez en el Seguro Social y a partir de que el día en que diga ahí que se atendió o que tuvo la primera incapacidad en el certificado, en el ST7, en el aviso para calificar probable riesgo de trabajo, y hasta el día en que el trabajador está apto para laborar. Y entonces, si no tengo todos los certificados, los tengo, inclusive hay ocasiones en que se traslapan los días, pues una forma de contarlos y que puede ser a lo mejor un poco más exacta, es contar en función a la fecha en que se atendió por primera vez, se emitió el primer día de incapacidad que viene señalado en el aviso ST7 hasta la alta médica. Pero también le tengo este valor de la S, también le tengo que sumar los días que se hubieran asignado al trabajador por las recaídas que hubiera tenido el trabajador por algún riesgo de trabajo que le hubiera sucedido en periodos anteriores. Es decir, si el trabajador tuvo un accidente en el 2019, en el 2021 tuvo una recaída, esos días perdidos por esas recaídas los tendré que incluir en esta declaración o en este ejercicio que estoy revisando. También es importante que consideren que si yo tuve un trabajador que tuvo un accidente hace 2 años, pero el trabajador ya no está conmigo y tuvo una recaída, esos días de recaída los tengo que incluir en mi declaración o en mi determinación de la prima de riesgos de trabajo. Otro valor o otra variable que tenemos en la fórmula es el valor de la I, que es la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. Y aquí el tema de las provisionales o definitivas es indistinto
perdón, no es indistinto. Aquí el tema es que cuando el trabajador se le emite inicialmente estos certificados de estos dictámenes de incapacidades permanentes parciales, que son las IPP provisionales, esos porcentajes los tendré que incluir en mi cálculo de la prima. Si en 2 años viene la IPP definitiva a través del ST3, entonces, si esa IPP se incrementó, el incremento que se le dio al trabajador en la IPP definitiva, ese incremento es el que voy a estar sumando al valor de la I, y también la misma regla que los días, que el valor de la S, también tengo que incluir esos aumentos de las incapacidades permanentes, aun cuando el trabajador ya no esté conmigo. El patrón siempre va a ser, vamos a llamarle así, castigado, o siempre va a pagar las consecuencias de los riesgos de trabajo que sucedan en sus instalaciones, aun cuando el trabajador ya no esté con él. Entonces es bien importante darle seguimiento a la IPP, que es lo más, entre comillas, lo más fácil de controlar, porque si al trabajador el día de hoy se le emite una IPP, forzosamente tengo que estar buscando como patrón la IPP definitiva en un periodo de 2 años. Y por ejemplo, aquí tenemos un caso en donde en el patrón A sucedió un riesgo de trabajo con un trabajador en donde en este riesgo de trabajo tuvo 20 días de incapacidad y tuvo una IPP del 25%. Estos 20 días de incapacidad y este 25% se debió de incluir en la declaración o en la autodeterminación del 2018. Viene el 2029 y este trabajador tiene una recaída en donde se le dieron 5 días de incapacidad y también tuvo una reevaluación de la incapacidad permanente del 30%. Es decir, la incapacidad permanente tuvo un incremento del 5%. ¿Cómo me afecta esto en mi declaración, en mi autodeterminación del 2021? Bueno, voy a incluir 5 días como riesgo de trabajo y voy a incluir dentro del valor de la I la diferencia en la revaluación de la incapacidad permanente, que es un 5%. Esto es más o menos, bueno, más bien no más o menos, esto es lo que se tiene que hacer en el caso de las revaluaciones y en el caso de las recaídas por parte de riesgos de trabajo que sucedieron con el patrón. Una vez que yo determine que yo saque todos los datos de las variables de la fórmula, entonces los voy a sustituir en esta fórmula que ya vimos, que me estoy regresando aquí en su lámina. El número de trabajadores expuestos a los riesgos de trabajo, pues básicamente hay que sumar los días cotizados, dividirlos entre 365, el número de trabajadores. Una vez que tenga ya todos los datos, que sume todos los días de incapacidad, me da el valor de la S, que sume todos los porcentajes de incapacidad permanente, que es el valor de la I, el número de las defunciones y el número de los trabajadores. Ese resultado puede ser que sea menor, mayor o igual que la prima anterior. En el caso de que sea igual, pues ya vimos que no tengo obligación de presentar la autodeterminación porque sigo con la misma prima. Cuando es menor o mayor, la diferencia entre la prima anterior y la nueva no puede ser más de un punto porcentual. Y entonces, si la prima anterior fue del 4%,
y ahorita en el cálculo me da un 6%, no puedo tener una prima del 6%. Lo más que puedo subir es un punto porcentual, es decir, un 5%. Igual en el caso de que disminuya, si mi prima anterior era un 6% y ahorita con la aplicación de la fórmula me da que tengo, mi prima va a ser del 3%, no me puedo bajar hasta el 3%, me podré bajar solamente un punto porcentual que será del 6 al 5%. Tenemos límites mínimos y límites máximos. La prima no me puede dar más de un 15% y tampoco me puede dar menos del 0.5%. Esto es en cuanto al cálculo. No sé, veo que por ahí hay, quisiera ver si podemos contestar ahorita algunas preguntas. No sé si tienen. Sí, Norma, tenemos 2 preguntas en la ventana de chat. Si gustas, Ajá. las respondemos, las podemos responder ahorita o retomar al final de la exposición. Ajá. Si quieres, ahorita, porque ya vamos a Sí. entrar al tema de la presentación de la. Una es sobre el cálculo de N. Quieren ver si lo puedes volver a repetir. ¿Cómo se calcula N? Ok. En el caso de la N, son los días cotizados en el seguro de riesgos de trabajo, en donde evidentemente se tienen que disminuir las incapacidades y las ausencias entre los 365 días, si no mal recuerdo. Pero el valor de la N son días cotizados en el seguro de riesgos de trabajo. La otra pregunta tiene que ver más con el registro de los días por accidente de trabajo. Nos comparten por ahí una experiencia en la que, bueno, ponen así. Sucede mucho que en la empresa el IMSS no está cubriendo el primer día de accidente al trabajador y no le cubren el primer día de incapacidad, pero en la en la prima de riesgo sí tenemos la obligación de incluir lo que se puede hacer en estos casos. Bueno, el tema es del trabajador, porque al final de cuentas sí está, y a ver si lo entendí bien, el certificado dice que está, no sé, por decir, del día 1 de mes al día 7 del mes. Esos son días amparados con un certificado de incapacidad, pero al trabajador, y así lo entendí, le pagan nada más del día 2 del día 2 al 7. ¿Es correcto? Si es así, se me hace un poco raro porque regularmente los certificados ya están automatizados. Entonces, lo que le llega al trabajador de subsidio es el monto de días que viene amparado en el certificado. Ahora, si el tema es otro, por ejemplo, si es que en el ST7 viene como fecha de inicio de incapacidad el día 1, pero el certificado lo emiten a partir del día 2, entonces yo tengo que contar como día subsidiado a partir del día 2, porque ese es el certificado, eso es lo que me tiene amparado con un certificado. No sé cuál de los dos casos es, pero eso es lo que tendríamos que hacer en el caso de alguna discrepancia. Si el problema es el subsidio con el trabajador, entonces ya el trabajador será el que tendrá que inconformarse por el tema del pago. Gracias, Norma. Aquí sí nos comentan que es ambas situaciones, ambas cosas las que se están. Si efectivamente el patrón tampoco le dan ese día para que lo deduzca de la liquidación. Una ocasión eso hicimos, pero no nos cayó multas ni sanciones. Digo, es una consulta a lo mejor más particular, igual y recuerden que si nos hacen llegar estas dudas a través de Aritac, podemos con mucho gusto irlas canalizando. Sí, de hecho, en el tema de los certificados de incapacidad contra lo que se emite en el ST7, sí hay a veces situaciones que nos dejan con ciertas inquietudes, ciertas dudas, y tenemos que aplicar el criterio más conservador
o el cálculo más conservador para evitarnos alguna sanción o algún recálculo de la prima por parte del Seguro Social. El tema que comentan ahorita de los días, de los certificados que no le dan al patrón la posibilidad de deducirlo y que esto le origina multas y sanciones, habrá que ver qué caso y qué se hizo, porque regularmente se toman los criterios más conservadores y más porque de alguna forma estos días y estos riesgos de trabajo y demás, tú las puedes estar consultando dentro de la página del Seguro Social y bueno, te da posibilidad para que puedas tomar la mejor de las decisiones. Entonces, a veces por un día, realmente el sumarle un día o 2 días más a tu cálculo no te afecta en el resultado de la prima y entonces dices, bueno, de sumarle 2 días más, un día más, a que me llegue posteriormente una rectificación y por consecuencia una multa, pues mejor le incluyo los 2 días adicionales que no los tengo amparados a lo mejor con un certificado, pero sí lo tengo señalado en un ST7, ¿no? Y sí son decisiones que se tienen que tomar cuando se está cerrando el cálculo, que al final de cuentas cuando son pocos días no te afectan el cálculo de la prima. Gracias. Creo que por el momento son las dudas que tenemos. Por aquí tenemos un comentario que nos comparten sumando a esto que nos comentas, donde especifican es a partir del día que se emite la incapacidad del trabajador. Sí, y bueno, aquí viene una especificación que en caso de no contar con el certificado de incapacidad, sí es válido considerar la fecha que se señala en el ST7, pero dentro del ST7 hay varias fechas. Está la fecha en la que se emite el ST7, la fecha en que sucede el accidente y la fecha en que se atiende por primera vez al trabajador en el Seguro Social. Entonces hay que considerar la fecha en que se atiende por primera vez ante el Seguro Social. Inclusive, si no mal recuerdo, ya viene un recuadro en donde se dice si es que ese trabajador está a partir de cuando se emite la incapacidad y también dentro de los ST7, porque muchas veces muchos patrones dicen, oye, es que yo no sabía que este accidente de trabajo había terminado en una incapacidad permanente. Dentro del mismo ST7 ya viene un recuadro en donde dice o se especifica si es que hay la posibilidad de que se emita una IPP. Si está señalado ese recuadro, entonces es importante que busquemos el documento de la IPP para poderlo incluir, entra en la declaración. ¿Ok? Entonces creo que son todas y pues vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son los medios de presentación? Pues hay dos, la forma de hacerlo presencial, es decir, llevar a las instalaciones del Seguro Social los formularios, que ahorita por cuestiones de la situación de la pandemia, pues básicamente están restringidos muchas de las funciones o muchos de los departamentos del Seguro Social. Lo podemos presentar a través del IMSS desde su empresa y también a través del IMSS desde su empresa ustedes pueden consultar los riesgos de trabajo que ya están terminados y que deben de incluirse en su declaración o en la autodeterminación. El cálculo prácticamente al momento en que ustedes descargan la información, llenan el formulario o revisan el que ya está prellenado, entonces confirman si es que el cálculo está correcto o no y con eso ya básicamente se hace la presentación. La aplicación de la fórmula que viene en estos formularios del Seguro Social está validada, lo único que tienen que ustedes hacer es alimentar las variables y para que puedan sacar el valor de la prima. No tiene mayor ciencia el cálculo, no tiene mayor revisión que se le tenga que hacer. Lo importante es saber determinar cada una de las variables, que es el valor de la S, que son los días subsidiados, el valor de la I, que es el valor de las
incapacidades permanentes y parciales, perdón, el valor de las incapacidades permanentes, parciales y totales, el valor de la D, que son las definiciones, y el valor de la N, que es el número de promedio de trabajadores expuestos a los riesgos, que es el valor de los días cotizados en el seguro de riesgos de trabajo entre 365. Y bueno, estos son los medios de presentación. Se tiene que hacer dentro del mes de febrero. Tenemos hasta el 28 de febrero para hacerlo. Esta prima que resulta en este cálculo tiene vigencia del 1 de marzo hasta el 28 de febrero del año siguiente. Entonces, ustedes van a hacer su presentación en el mes de febrero y esa prima que resulte va a aplicar a partir del 1 de marzo del 2022 hasta el 28 de febrero del 2023. Una vez que ustedes presentan la prima, el Seguro Social la puede revisar, validar y en caso de que encuentre desviaciones, pues va a emitir alguna rectificación. La rectificación no es más de que si ustedes determinaron 4 y el Seguro Social dice que es un 5, pues les va a mandar la resolución donde digan, oye, patrón, yo como Seguro Social determino que el valor de tu prima debe de ser un 5% y no un 4%. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de una rectificación y que no estemos de acuerdo con esa resolución? Tenemos la primera instancia y la que regularmente aconsejamos o recomendamos que se haga es que se presente una carta de desacuerdo o un escrito de desacuerdo que está contemplado en la ley, en el reglamento, perdón, en donde este escrito, esta carta de desacuerdo se tiene que presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surte efecto la notificación de la rectificación. Tengo 5 días para elaborar el escrito, presentarlo y argumentar el por qué no estoy de acuerdo con el cálculo del patrón del Seguro Social. Una vez que lo presento, el Seguro Social tiene un plazo de 3 meses para resolver. Si se transcurrió estos 3 meses y el Seguro Social no me emite alguna contestación, entonces se va a entender que me resolvió de manera negativa. Yo presento el escrito el día de hoy, en 3 meses no me contestó el Seguro Social, tengo que entender que esa resolución o esa contestación no estuvo a mi favor y por lo tanto, si es que no me contestó o me contestó de manera negativa, este escrito que yo presento no me cuarta el derecho de presentar algún otro medio de defensa en alguno de los tribunales que están previstos para ello. Y entonces, cuando yo presento el escrito este desacuerdo, se interrumpe el plazo para interponer cualquier otro medio de defensa que el patrón considere necesario. Y esto lo que implica es que si se venció el plazo y no me contestó o me contestó de manera negativa, entonces se va a poder promover un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El escrito de desacuerdo lo puede presentar el patrón, lo puede recibir apoyo de su contador, de su asesor, etcétera. En el caso del medio de defensa, finalmente, o aquí sí, forzosamente tendrá que ser a través de un abogado, porque bueno, ya se involucran los tribunales y medios o términos jurídicos y demás. Pero esta carta de desacuerdo es un recurso que está a la mano o que está accesible para el patrón y él mismo puede elaborar estos escritos de desacuerdo sin necesidad de que tenga algún abogado de por medio. Ahora, ¿qué pasa con el tema COVID que nos tiene desde el 2020, nos tiene preocupados y de alguna manera el Seguro Social ha emitido posturas en la forma en que va a calificar o en la forma en que se van a considerar la enfermedad
para efectos del cálculo de la prima de riesgo de trabajo o para efectos de considerarlo como riesgos de trabajo y que afecten la prima de riesgos de trabajo. Para el ejercicio 2020, el Seguro Social emitió una estrategia para calificar como riesgos de trabajo estos padecimientos COVID. Obviamente, esta estrategia estuvo diseñada para la enfermedad como la conocimos en el 2020 y como la conocimos en el 2021. Sin embargo, ahorita y a finales del año pasado, pues sabemos que tenemos la cuestión de la pandemia y por la cuestión de las variantes del virus, pues tenemos una situación muy diferente de esta tipo de virus al que teníamos en 2019 y 2020. Entonces, no sabemos si esta estrategia va a variar. Lo que sí es que es algo impredecible. Esta estrategia lo que decía básicamente era, oye, tú como empresa vas a tener que revisar y vas a tener que determinar qué nivel de exposición tienen tus trabajadores. Y lo catalogaban en un riesgo muy alto, alto, medio, y ahorita vamos a ver cada una de las clasificaciones. Y entonces, en función a este tipo de clasificaciones o este nivel de exposición que tenían los trabajadores, entonces es como se iban a calificar los riesgos de trabajo. Y el riesgo muy alto estaba básicamente para personal de salud que tenía que ver con pacientes infectados con la enfermedad, el SARS-CoV-2 o el COVID que ya conocemos. También el personal del laboratorio que manejaba todo el tema o todos los desechos de los pacientes infectados con la enfermedad. También todo el personal que proporcionaba el transporte médico de urgencias, que básicamente es las personas que manejaban las ambulancias de pacientes infectados, y también el personal de las funerarias que realizaban las autopsias o que manejaban los cadáveres. Estos eran personales, este era personal que se catalogaba con un riesgo muy alto de exposición y por lo tanto en caso de contagiarse, pues evidentemente la enfermedad se iba a considerar como un riesgo de trabajo. Bueno, también hay todo el tema del personal del sector salud. Y luego tenemos un nivel de exposición medio, en donde básicamente se estaba para aquellos trabajadores en donde aun cuando tuviera contacto con el público en general, al final de cuentas se consideraba que su riesgo era medio. Y así teníamos, por ejemplo, trabajadores con ocupaciones en las que se requería un contacto cercano, frecuente entre empleados o con público en general, como tiendas, escuelas, guarderías, farmacias y áreas del sector público. También trabajadores con contacto con convivencia sin alguna comorbilidad y con múltiples interacciones con el público en general, compañeros de trabajo, clientes, etcétera. Aquellos trabajadores que estuvieran en la preparación de alimentos, la administración pública, alojamiento, seguros financieros, servicios de transportación, servicios para el hogar, etcétera. Estos se consideran como trabajadores con un riesgo medio. Obviamente les comento que ahorita por la situación en la que estamos pasando y por esta nueva variante del virus, este nivel de riesgo medio quizá ahorita pueda estar evaluado como un riesgo alto, porque al final de cuentas el tener contacto con el público te hace sujeto a que pueda ser, tengas mayor exposición a la enfermedad, pero bueno, no se ha emitido todavía ninguna aclaración por parte del Seguro Social. Y luego teníamos a los trabajadores con un riesgo bajo, nivel de exposición con un riesgo bajo.
que básicamente son aquellos trabajadores en donde no tienen contacto con el público en general ni con otros compañeros de trabajo. También se contempla aquellos lugares de trabajo en los que no se requiere que los empleados tengan contacto con el público, como son, por ejemplo, aquellos patrones dedicados a mantenimiento, almacenes, abastos, servicios contables, legales, en donde pues sí tenemos un riesgo muy bajo porque no tenemos contacto con el público en general. Todos aquellos que tengan un contacto mínimo con el público en general o que el contacto con el público en general sea nulo, básicamente su nivel de exposición es bajo y por lo tanto la enfermedad que en su caso tengan del COVID-19, pues no va a estar catalogada como un riesgo de trabajo. Ahora, dentro de las, y bueno, bueno, esto básicamente redunda en esta lámina, redunda un poco en lo que ya comentábamos, que aquellas personas que van a ser susceptibles de catalogar como enfermedad de trabajo está en función al riesgo de exposición a la enfermedad y obviamente si está confirmada una persona dentro del centro de trabajo como sospechosa o como confirmada de la enfermedad y esta persona tuvo contacto con esa sospechosa, con esa persona confirmada y sale positivo dentro del centro de trabajo, pues evidentemente se va a considerar como una enfermedad de trabajo. Es decir, es un contagio dentro del centro de trabajo. Ahorita todas estas reglas que pues no reglas, más bien criterios que se emitieron por parte del Seguro Social, estos fueron emitidos en el ejercicio del 2020. Lo que sí es que también el Seguro Social confirmó que cualquier riesgo de trabajo que pueda ser, cualquier enfermedad del COVID que vaya a ser registrada o vaya a ser dictaminada como riesgo de trabajo, para poder dictaminarla van a pedirle información al patrón para no estar emitiendo, entre comillas, ¿verdad? Dictámenes sin algún sustento o algún fundamento. Sí es importante recordar que por ahí, por allá por el 2020, recuerden que cuando estuvieron emitiéndose los protocolos para el regreso seguro a los centros de trabajo, los patrones tenían que cumplir con esos protocolos. Y esos protocolos, por ejemplo, era que teníamos que respetar la sana distancia entre los trabajadores, teníamos que tener gel a disposición de los trabajadores, teníamos que controlar o tener registro de la temperatura de los trabajadores al entrar y salir de sus trabajos. Y bueno, si nos llegan a calificar a un trabajador que estuvo enfermo del COVID-19, si esa enfermedad nos la llegan a dictaminar como un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo, y nosotros no estamos de acuerdo, vamos a tener que demostrar a través de la aplicación de los protocolos y a través de la transmisión de la enfermedad dentro del centro de trabajo, que esa enfermedad el trabajador no la obtuvo o no tuvo el contagio dentro del centro de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que en el tema de los riesgos de trabajo, enfermedad de trabajo por COVID, no están muy claras y sí es importante que si nosotros no estamos de acuerdo con alguna calificación de un riesgo de trabajo por enfermedad, pues les comentaba que lo más recomendable es que si no estamos de acuerdo con esa dictaminación y tenemos todos los argumentos para demostrarle a la autoridad que esa enfermedad no la obtuvo el trabajador dentro del centro de trabajo, entonces no la incluyamos en el cálculo que estamos haciendo ahorita de la prima,
Obviamente, cuando no lo incluyamos, pues va a venir una rectificación por parte de la autoridad y esa rectificación, pues ya podemos nosotros interponer el escrito ese desacuerdo que les comentaba, en donde ahí vamos a argumentar el por qué no incluí esa enfermedad de trabajo o ese riesgo de trabajo, y en dado caso que no tenga una respuesta por parte del Seguro Social, pues tengo todavía la posibilidad de interponer algún medio de defensa. Entonces, pues básicamente esto es lo que quería platicarles ahorita en el tema del cálculo de la prima de riesgos de trabajo. Tenemos que estar muy al pendiente de las rectificaciones que nos pudieran emitir por algunos casos que no estemos incluyendo en la declaración. Pues no sé si tengan alguna duda adicional. Bueno, aquí un ejemplo para calcular el valor de la I. Ok, el valor de la I son las incapacidades permanentes parciales. Me voy a regresar a la lámina. Es esta. Aquí lo único que tengo que hacer es agarrar mis dictámenes, los ST3, y me van a dar los porcentajes, me van a dar, no sé, a lo mejor en un trabajador me dieron el 10%, el otro el 15%, el otro el 20%. Entonces, sumo el 10, el 15 y el 20. 10, 15 son 25 y el 20, 45. Esa suma lo divido entre 100 y ese es el valor de la I. Entonces, si son 40 entre 100, me va a dar 0.40. Eso es lo que yo voy a incluir dentro del valor de la I. No sé si tengan alguna pregunta. Hay dos preguntas más. Una dice, bueno, preguntan si serán válidas las incapacidades que se emiten por línea, los manejan con nombre de los permisos, y una más va también relacionada con las incapacidades así. Comenta las incapacidades por enfermedad de riesgo, cómo se lleva a cabo, porque no van al IMSS, las dan por internet y cómo las pagan. O sea, como que traen un poquito de dudas con referente a estas incapacidades a través de, que son en línea. Ok, no sé si se refieren al permiso COVID que ustedes obtienen a través del IMSS digital o a través de su celular, que pueden obtener estos certificados, estos permisos. Estos permisos COVID son igualitos a un certificado de incapacidad. Lo único es que estos permisos, en tanto no haya un ST7 y una alta médica y un dictamen de riesgo de trabajo, pues no lo voy a incluir en mi declaración anual de riesgo de trabajo. Únicamente lo que me va a servir es para disminuirlo del pago de las cuotas del Seguro Social o disminuirlos de los días cotizados. Pero no me deben de afectar al cálculo de la prima a menos que haya un ST7 dictaminado y una alta médica. Perfecto, creo que por acá hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, tuve un trabajador de 52 semanas de incapacidad y a principios de diciembre le hicieron saber que era candidato al dictamen de invalidez, pero no le dieron ningún tipo de constancia. ¿Debo considerarlo como pendiente? Ok, es importante que si un trabajador estuvo en un proceso de incapacidad y la incapacidad fue por enfermedad general, entonces él lo que va a resultar es un dictamen de invalidez. Le tienen que dar un dictamen, ese no hay la menor duda. El problema es que los dictámenes de invalidez son un poco tardados, pero sí tiene que haber un dictamen de invalidez. Otra de las cosas que también a veces tenemos la duda es con los certificados, con los dictámenes de incapacidad permanente, permanente parcial, en donde si a un trabajador el día de hoy le emiten un dictamen de IPP
no sé, vamos a poner del 20%. Y muchas veces el patrón tiene la duda si lo puedo despedir o no, porque el dictamen dice provisional, o lo puedo dar de baja, lo puedo despedir, etcétera. El hecho de que me emitan un dictamen de incapacidad provisional no significa que yo pueda modificar la relación laboral. O sea, puedo modificar la relación laboral, ya sea que cambie de posición, ya sea que lo dé de baja. Al final de cuentas, lo único que queda pendiente es para el trabajador darle esa revaluación de la incapacidad permanente para que se convierta en definitiva. Lo que sí es que cuando se emite esa IPP provisional y a lo mejor yo lo doy de baja a ese trabajador o acordamos que el trabajador ya no quiere seguir laborando, etcétera, lo que sea, pero al final de cuentas resulta en una baja del trabajador, tengo que estar al pendiente en un lapso de 2 años para saber si ese porcentaje de IPP se modificó. Entonces, muchas veces cuando el Seguro Social entrega los dictámenes de IPP a los patrones, les dice, oye, pero no lo puedes dar de baja hasta que no pasen los 2 años. Esa es una respuesta incorrecta desde el momento en que se emite el certificado de incapacidad permanente provisional. Puedo modificar la relación de trabajo con el trabajador. Entonces, aquí en este caso, bueno, me regreso un poco a la respuesta, ¿no? En el caso de las 52 semanas, que hay un dictamen de invalidez, sí tiene que haber un dictamen de invalidez. No puede quedar inconcluso, tiene que haber el dictamen correspondiente. No me acuerdo qué número de formulario es, pero sí hay un dictamen de invalidez. Pues bueno, creo que por el momento son todas las preguntas que tenemos aquí en la ventana del chat y en la ventana de preguntas y respuestas. Les queremos recordar que cualquier consulta adicional que haya quedado o si tienen la oportunidad de volver a ver este webinar en la página y tienen alguna duda sobre el tema que quisieran hacerle llegar a la contadora Norma, con mucho gusto lo pueden hacer a través de Aritac. Recuerden, aquí están nuestros datos de contacto a través del grupo de WhatsApp, a través de los medios oficiales en las redes sociales o pues también a través de los correos de Aritac. Muchas gracias, Norma, por habernos acompañado, por habernos compartido esta información y sobre todo por estar disponible y atendiendo todos los temas para la membresía. Esperamos pues en el resto del año volverte a tener por aquí en alguno de otros de los programas y como siempre les agradecemos mucho nos compartan todos sus comentarios y sugerencias sobre nuestros servicios, sobre los temas que quieren ver, los expositores que por ahí también si desean que traigamos algún expositor, nos lo dejen saber a través de la evaluación de mejora continua. Ahí en el chat les estamos compartiendo el enlace, pero con mucho gusto también se los vamos a hacer llegar a través de un correo electrónico. Y pues bueno, con esto me despido. Nuevamente, Norma, muchas gracias por acompañarnos. Sí, no, de nada. Hasta luego y bonita tarde a todos. Bonita tarde. Igualmente.